Hiro es un perdedor acabado, el usuario de mechas más débil de su clase. Sin embargo, todo cambia cuando encuentra a una chica loca con cuernos que quiere pilotar con él, así que se unen, desbloquean el arma más poderosa y derrotan a todos. La historia comienza en un mundo postapocalíptico donde soldados selectos, conocidos como parásitos, son entrenados para pilotar mechas de alta tecnología llamados Franks y derrotar monstruos, pero solo pueden hacerlo en parejas de hombre y mujer. Sin embargo, durante el entrenamiento, Hiro intenta emparejarse con su compañera Naomi, pero casi la mata, lo que provoca que falle en la prueba. Tras el incidente, sus compañeros en el dormitorio se preguntan si Hiro tendrá que dejar la academia cuando uno de ellos menciona un rumor sobre una chica con cuernos, que supuestamente acaba con la vida de los compañeros de su Frank tras cada 3 pruebas, y se preguntan por qué aún no ha sido castigada. Mientras tanto, Hiro da un paseo por el bosque sintiéndose fatal cuando de repente ve ropa de chica colgada cerca de la orilla del río y supone que debe estar nadando. Sin embargo, cuando la chica no sale a la superficie para respirar, teme que se esté ahogando y se lanza a rescatarla. Justo entonces, una chica mala de pelo rosa con cuernos demoníacos llamada Zero salta del río sin nada puesto y lo asusta. Zero luego se burla de Hiro cuando ve su lanzacohetes de 6 pulgadas reaccionando a ella. Vaya chico, pero cuando se acerca forma una conexión profunda con él y le pide audazmente que se convierta en su nuevo compañero. Sin embargo, justo cuando Hiro está a punto de aceptar su oferta, el actual compañero de Zero, quien tiene graves heridas por emparejarse con ella, aparece con un grupo de otros soldados y se la lleva. Al día siguiente, Hiro se reúne con un oficial que le dice que puede quedarse si quiere, pero Hiro, habiendo tomado su decisión, le dice que tiene que irse. Cuando termina de empacar, ve a Naomi llorando mientras ella también se prepara para irse, lo que le hace sentirse mal por el incidente. Mientras la acompaña a las cápsulas de salida, ella lo regaña por intentar huir y espera que se quede y encuentre una buena compañera mientras la puerta de su cápsula se cierra. Pero momentos después, el suelo comienza a temblar cuando un monstruo Klaxosaur aparece y destruye la cápsula en la que estaba Naomi, dejando a Hiro devastado. El Klaxosaur se dirige entonces al resto de la plantación, por lo que la fuerza de defensa comienza a dispararle, pero el Klaxosaur destruye fácilmente todos los cañones con su rayo de plasma. Por suerte, antes de que el monstruo cause grandes bajas, un robot Frank pilotado por Zero y su compañero se adhiere al cuerpo del monstruo y lentamente lo desgarra. Irritado, el Klaxosaur le dispara un rayo de plasma de alta energía, que ella intenta contrarrestar, pero el retroceso envía su robot volando varios metros hacia atrás, estrellándose justo al lado de Hiro. Al ver esto, Hiro intenta ayudar a Zero y a su compañero, pero tristemente, el compañero de Zero ya había muerto después de emparejarse con ella de nuevo. Cuando Zero vuelve a su Frank para seguir luchando, Hiro intenta convencerla de que no se sacrifique, pero ella se niega a escuchar. Así que, para mantenerla viva para futuras sesiones de la trama, Hiro decide convertirse oficialmente en su compañero, y Zero sella el trato con un beso descuidado. Después del beso, el Frank de Zero se transforma en su forma final, lo que asombra a sus superiores, ya que nunca antes se había visto. Entonces, juntos, Zero y Hiro lanzan al Klaxosaur lejos de la plantación y bombardean el núcleo del monstruo, destruyéndolo. Después de que el polvo se asienta, Zero sale de su Frank con un Hiro inconsciente, y sonríe al darse cuenta de que finalmente ha encontrado un compañero digno de ella. Un día después del incidente, Hiro se despierta confundido e incapaz de recordar exactamente lo que pasó después de besar a Zero. Sin embargo, se arma de valor y decide que va a manifestar su poder cueste lo que cueste. Después de ser dado de alta de la enfermería, regresa a su dormitorio y encuentra a su líder de escuadrón, Ichigo, esperándolo. Ichigo le advierte que se mantenga alejado de Zero debido a los malos rumores que ha oído sobre ella, pero como Hiro ya ha tomado una decisión, ignora sus advertencias. Justo entonces, el compañero de pilotaje de Ichigo, Goro, llama a Hiro al comedor para que vea el alboroto que Zero está causando allí, y Hiro lo sigue. Mientras Zero disfruta de su comida desordenada, un detractor de Hiro llamado Zorum intenta molestarla, pero ella lo ignora y se concentra en mimar a Hiro en su lugar. Mientras ella está en eso, su nueva cuidadora, Nana, aparece, se presenta y llama a Zero fuera del comedor para minimizar su contacto con Hiro. Mientras tanto, los funcionarios que gobiernan los sistemas de la plantación se reúnen para discutir esta extraña relación entre Zero y Hiro. Al observar su batalla contra el Klaxosaur, los funcionarios sospechan que Zero podría estar intentando contaminar la sangre especial de Hiro. Como no pueden estar seguros de eso ahora, deciden esperar e investigar las cosas. Más tarde, mientras los cadetes se cambian para su entrenamiento, Zorum sigue odiando a Hiro, mientras que Ichigo, por otro lado, expresa sus celos extremos cuando las otras chicas bromean sobre Hiro saliendo con Zero. Después de su entrenamiento, Ichigo se encuentra con Zero en el muelle de estacionamiento de los Franks e intenta intimidarla para que deje a Hiro en paz. Zero sospecha al instante que Ichigo podría sentir algo por Hiro, así que en su lugar le lame las mejillas a Ichigo y se va. Esa tarde, mientras Zorum y los otros chicos juegan al fútbol, Hiro pasa por el patio, y Zorum lo provoca con rabia por actuar tan engreído. Hiro se altera al oír a Zorum ladrar, así que se pelea con él, pero rápidamente los separan antes de que alguien pierda un diente. Poco después, Nana convoca a todos los del escuadrón de Ichigo, incluida Zero, a una reunión para informarles sobre la decisión de los superiores de dejar que Hiro pilotee un Frank y luche en una batalla simulada. Al oír esto, Zero se ofrece al instante para ser su compañera, pero como Strelitzia aún no ha sido autorizada, Nana permite que la celosa Ichigo se asocie con Hiro en su lugar.
Después de eso, Zoram se ofrece como oponente de Hiro en la batalla simulada, y Nana oficializa la batalla. Al día siguiente, al comenzar la batalla simulada, Ichigo adopta una postura de perrito muy sospechosa dentro de su Frank, y de alguna manera logra establecer una conexión con la mente de Hiro. Desafortunadamente, segundos después de que su Frank se activa, su conexión falla y el robot se apaga. Confundida, Ichigo pide un tiempo muerto de 3 minutos y le pide a Hiro que recuerde qué hizo Zero diferente durante su batalla con el Klaxosaur. Justo entonces, Hiro recuerda el beso que compartió con Zero y le dice a Ichigo que el beso fue lo que lo cambió todo. A pesar de la vergüenza de repetir lo mismo, Ichigo besa a Hiro de todos modos, pero tristemente no pasa nada. Hiro se siente destrozado mientras la realidad lo golpea. Pero como el tiempo muerto de 3 minutos ya ha terminado, Zoram reanuda la batalla y inmoviliza el Frank de Hiro en el suelo. Sin embargo, justo cuando está a punto de acabar con ellos, Zoram ve algo que hace que su compañera de pilotaje, Meku, pierda la confianza en él, y esto rompe su conexión, haciendo que su robot se desconecte por un segundo. Al ver esto, Ichigo pilota el Frank sin Hiro y aplasta el Frank de Zoram, dejando la batalla en empate. Una vez resuelto eso, Hiro se siente abrumado por la culpa de haber metido a Ichigo en sus problemas y de pensar que alguna vez podría lograr algo. Intenta disculparse con Ichigo por todo, pero Ichigo lo detiene y se culpa a sí misma en su lugar. Al día siguiente, Goro se reúne con Hiro y le pregunta por qué Ichigo ha estado actuando raro desde que terminó la batalla simulada. Como no puede decirle a Goro que es porque compartieron saliva, Hiro finge no entender por qué y Goro se lo cree. Después de una pequeña charla, Goro le pregunta a Hiro qué planea hacer a continuación, y Hiro le dice sin disculpas que van a intentar pilotar con Zero de nuevo. Al oír esto, Goro le recuerda a Hiro los rumores sobre la mala reputación de Zero de siempre acabar con la vida de sus compañeros después de 3 pilotajes en Strelitzia. Pero Hiro se niega a cambiar de opinión porque está listo para morir por Zero. Más tarde esa noche, Ichigo ve a Zoram, Meiku y a un montón de otros idiotas engreídos del Escuadrón 13 hablando mal de Hiro por ser demasiado inútil y humillante, e intenta convencer a todos de que Hiro va a mejorar. Justo entonces, un idiota engreído del Escuadrón 13 llamado Mitsuru le asegura que Hiro se quedará para siempre en su puesto de último, e Ichigo simplemente se rinde. Al día siguiente, Nana y su colega convocan a todos, excluyendo a Hiro, para una sesión informativa y les informan sobre una misión de salida en la que participarán. Para su misión, dice que deben eliminar a un montón de pequeños Klaxosaurs clase Conrad que están causando estragos en lo profundo de una mina de energía de magma sin la ayuda de Strelitzia y asegurarse de seguir el liderazgo de Ichigo para completar la misión sin bajas. Después de la sesión informativa de la misión, Ichigo y su compañero, Goro, se preparan junto a otros 6 pilotos para embarcarse en la misión. Sin embargo, en algún momento, Mitsuru encuentra un problema al conectarse con su compañera y luego aborta la misión. Con él fuera de la misión, los demás descienden al 8º nivel de la gigantesca mina de magma y divisan un solo monstruo de limo Klaxosaur de aspecto repugnante que se adhiere a una de las piezas del equipo. Al ver esto, el equipo de Ichigo comete el error de bajar la guardia, y así trabajan juntos para derribar al monstruo. Desafortunadamente, justo cuando creen que han terminado, el monstruo ataca el Frank de Zoram, haciendo que su compañera de pilotaje, Miku, se desmaye, y luego pide refuerzos a los otros monstruos de limo escondidos en las grietas. En poco tiempo, Ichigo y los demás están rodeados, y Zero, que ha estado observando todo, presiona a Nana para que ella y Hiro piloten Strelitzia allí abajo para salvar a los otros parásitos. Cuando Nana se niega a dejar que Hiro pilotee con ella, Mitsuru se ofrece a pilotar con Zero en su lugar, solo para demostrar a todos que Hiro sigue siendo un inútil y Nana lo autoriza. Zero se asegura de que Hiro esté de acuerdo con que ella pilotee con otra persona, y Hiro le asegura que no se pondrá celoso. Mientras Mitsuru y Zero trabajan para poner a Strelitzia en línea, Miku se despierta justo a tiempo y continúa manteniendo la barricada que los protege de los Klaxosaurs. Sin embargo, en el momento en que se enteran de que Strelitzia viene a salvarlos, Ichigo se distrae por quien la está pilotando y se desconecta de su Frank. En ese momento, los monstruos rompen la barricada y persiguen a los 3 Franks hasta que quedan atrapados en el centro de la mina. Afortunadamente, antes de que sean reducidos a puré de patatas humano, Strelitzia irrumpe y destruye tantos Klaxosaurs como puede, mientras los otros 3 Franks se retiran. Una vez terminada la evacuación, el colega de Nana, Hachi, ordena a Zero que regrese a la base, pero Zero se niega y en su lugar se queda para darlo todo, para que el engreído Mitsuru aprenda su lección. Momentos después, mientras Goro intenta averiguar qué le pasó a Ichigo allá abajo, Strelitzia es sacada de la mina y todos se quedan boquiabiertos al ver a Mitsuru inconsciente con heridas por todo el cuerpo. Unas horas más tarde, Mitsuru se despierta en la enfermería, asustado y negándose a comer nada, todo por lo que Zero le hizo. Cuando Hiro le pide que explique lo que pasó, Mitsuru le dice que Zero fue demasiado lejos dentro de él, casi como si quisiera devorarlo y estaba sonriendo mientras lo mataba. Hiro intenta hacer más preguntas, pero para evitar empeorar su condición, los demás aparecen y lo vuelven a dormir. Mientras tanto, Nana y su colega regañan a Zero por ser mezquina y arriesgar la vida de Mitsuru solo para demostrar algo. Cuando Zero intenta defenderse, Nana detiene rápidamente a la mocosa con cuernos y le informa que los superiores la quieren de vuelta en el frente luchando contra los Klaxosaurs.
Pero al oír esto, Zero la mira con desprecio. Después de su reunión, Zero se acerca a Hiro mientras él se relaja en la zona de baños de los chicos y le pide que se fugue con ella. Hiro hace todo lo posible por decir una palabra, pero como toda la sangre está abandonando su cerebro, se queda callado y lucha por evitar que su lanzacohetes gotee combustible en los pantalones de Zero. Mientras su conversación continúa, las sirenas de emergencia llenan toda la instalación, y Hachi informa a todos que un Klaxosaur calentado se acerca rápidamente a la plantación. Para evitar que llegue a su hogar, todos los parásitos, incluido Mitsuru, se preparan y se dirigen directamente a la ubicación del monstruo, mientras Zero, Hiro y Nana observan su operación desde la sala de control. En la ubicación del monstruo, Ichigo y su equipo desgastan fácilmente al monstruo con su increíble trabajo en equipo. Sin embargo, justo cuando bajan la guardia de nuevo, el monstruo revela otras partes de su cuerpo y los atrapa. Al ver esto, Zero le dice a Nana que los deje a ella y a Hiro ayudarlos con Strelitzia, pero justo entonces un grupo de soldados aparece y le ordena a Zero que lo siga de vuelta a las líneas del frente, para que pueda seguir luchando allí. Zero opone resistencia al principio, pero cuando se da cuenta de que está en desventaja numérica, le da a Hiro un mensaje de despedida sincero y se va con los soldados. Al verla partir, Hiro le pregunta a Nana si los rumores sobre Zero siendo una devoradora de compañeros son ciertos, y Nana le dice indirectamente que sí, porque ella no es humana. Negándose a creer semejante tontería, Hiro sale corriendo de la sala de control y le abre su corazón a Zero cuando llega a una zona de no entrada. Aparentemente, como Zero no es humana, la mayoría de los otros parásitos le temen, pero Hiro le asegura que solo le tenía miedo porque era un cobarde. Después de decir eso y varias otras cosas vergonzosas, Zero finalmente decide luchar con él, así que, sin falta, se deshace de los guardias de seguridad, se reúne con Hiro y roba Strelitzia bajo las narices de Nana. Inicialmente, Hiro duda en pilotar Strelitzia, pero cuando finalmente se siente yendo más profundo dentro de Zero, olvida todo y se dirige directamente a la escena de la batalla. Al llegar allí, Zero y Hiro rescatan a los demás de la trampa del Klaxosaur y les aseguran que están allí para ayudarlos. Después, Ichigo y los demás se concentran en contener un extremo del monstruo gusano, mientras Strelitzia se enfoca en encontrar el núcleo del monstruo. Una vez que encuentran el núcleo, Ichigo y los otros dos Franks inmovilizan al monstruo gusano para el otro plan de Strelitzia y dan la señal para proceder. Con esto, Hiro y Zero pilotan Strelitzia hacia la boca del monstruo y se abren paso a puñaladas por todo su cuerpo hasta que encuentran el núcleo y lo destruyen. Satisfecho con su desempeño hasta ahora, Hachi perdona a Hiro por desobedecer órdenes y luego ordena a todos los robots Frank que regresen a la base. Unos días después del incidente del Klaxosaur cálido, otra plantación, la plantación 26, se asocia con la base principal de Hiro, la plantación 13, para fusionarse y compartir recursos de magma en un proceso llamado Beso. Y Hiro y sus colegas observaron todo el proceso hasta la hora de dormir. A la mañana siguiente, Hiro tiene una fiebre muy alta al despertarse, y Goro, que es su compañero de habitación en ese momento, se entera. Intenta que Hiro busque ayuda rápidamente, pero Hiro se niega a hacerlo porque no quiere que nadie se preocupe por él. Después de refrescarse, Hiro se une a sus colegas en la sala común y los adula para que lo acepten. Después de ser aceptado, baja al comedor para desayunar y pasa todo el tiempo comiendo como un mocoso inmaduro con Zero, quien le da de comer con cuchara. Durante este tiempo, Ichigo los ve y se pone celosa, pero se mantiene tranquila para evitar la vergüenza. Una vez terminado el desayuno, Goro intenta discutir el reciente comportamiento extraño de Hiro desde la gran ceremonia, pero Ichigo, que todavía está amargada, le dice que se olvide de Hiro y se preocupe por la guerra que se avecina en su lugar. Más tarde esa tarde, mientras los parásitos de ambas plantaciones caminan y charlan sobre las diferencias de sus Franks, Zoram le pregunta al líder del escuadrón de la plantación 26 si algún chico o chica de su escuadrón se ha convertido en adulto antes. A pesar de estar sorprendido por la falta de conocimiento de Zoram, el líder del escuadrón le dice amablemente que no, y justo entonces Goro deja el grupo para ver cómo está Hiro en su habitación. Al llegar allí, encuentra a Hiro jadeando en el suelo y le abre la camisa a la fuerza solo para encontrar una especie de crecimiento canceroso azul que se extiende por todo su pecho. Al ver esto, Goro intenta llamar a pedir ayuda al instante, pero Hiro lo detiene y le ruega que haga la vista gorda para que al menos pueda participar en su última misión con Zero. Poco después de que Goro acepta los deseos de Hiro, Hachi convoca a todos a la sala de reuniones para una sesión informativa de la misión y para que se enteren de su próxima misión. Dado que los Klaxosaurs son atraídos por las enormes reservas de magma, más de 100 de esos monstruos han sido avistados acercándose al conducto principal que transfiere magma entre ambas plantaciones. Y como no pueden terminar el proceso de beso a tiempo antes de que lleguen, Hachi quiere que los parásitos los combatan en un lugar específico para dar a las plantaciones suficiente tiempo para terminar el proceso de beso. Dicho esto, Hachi continúa hablando sobre colocar a Strelitzia en una posición estratégica cuando, de repente, Nana aparece con Hiro y Zero e informa a su colega que los superiores han autorizado a Zero y Hiro a luchar juntos. Al ver esto, el líder del escuadrón de la plantación 26 se enfurece y se niega a luchar con Zero debido a un incidente que sus tácticas de lucha imprudentes causaron en su escuadrón hace 2 años. Cuando Zero finge ignorancia de sus quejas, Goro se altera aún más, y esto hace que Ichigo se enfade aún más con Zero.
Tarde esa noche, durante el apagado de luces, Goro se levanta de la cama cuando se cansa de oír los dolorosos gemidos de Hiro, y ve a Ichigo llevando a Zero más adentro del bosque. Después de encontrar un buen lugar para hablar, Ichigo le ruega a Zero que se lo tome con calma con Hiro, para que no termine muriendo como sus antiguos compañeros. Pero Zero le dice sin corazón que si Hiro muere, entonces esa es culpa suya por no ser lo suficientemente fuerte. Al oír esto, Ichigo abofetea a Zero con frustración y la acusa de ser inhumana. Esto molesta un poco a Zero. Pero justo cuando está a punto de tomar represalias, la lluvia cae dentro de la plantación y deja ir a Ichigo. Cuando Ichigo regresa al dormitorio, se encuentra con Goro esperándola y llora profusamente por su mente y sentimientos confusos cuando Goro le dice que lo oyó todo. Horas después, cuando la lluvia cesa, Zero se reúne con Hiro en el río donde se conocieron por primera vez y le da una última oportunidad para no participar en esta misión, especialmente después de ver el cáncer azul creciendo en su pecho. Pero Hiro reafirma su decisión de seguir siendo su piloto hasta que muera. Más tarde ese día, Nana y su colega divisan varias docenas de Klaxosaurs clase Conrad y un Klaxosaur de forma cuadrada mucho más grande acercándose a sus plantaciones a velocidades asombrosas e instantáneamente convocan a todos los parásitos a bordo para prepararse para defender la base. Mientras los preparativos continúan, la tensión entre el equipo de Ichigo aumenta, pero todos mantienen la calma para evitar parecer cobardes. En una ocasión, Ichigo consigue un momento a solas con Hiro para confesarle sus sentimientos, pero cuando Zero los interrumpe, ella se acobarda y deja que el estúpido virgen se le escape de las manos de nuevo. Después de eso, Ichigo regresa a la cabina de su Frank con Goro y espera la autorización para comenzar la misión. Una vez que es hora de partir, Hachi les dice que eviten el Klaxosur de forma cuadrada y da la orden de comenzar. Sin dudarlo, el escuadrón de la plantación 26, el escuadrón 26, muestra un nivel de trabajo en equipo increíble y de alguna manera logra derribar muchos pequeños en poco tiempo. En cuanto al equipo de Ichigo, se mueven torpemente debido a su falta de experiencia y casi son aplastados por los Klaxosaurs. Por suerte, antes de que terminen sacrificándose por frustración, Ichigo pone en orden su última neurona y usa sus habilidades únicas para derrotar a algunos monstruos. Cuando aparece la segunda oleada de Klaxosaurs clase Conrad, Hiro y Zero desobedecen las órdenes de Hachi y Nana de quedarse atrás y cargan a la batalla con Estrelicia para salvar a sus compañeros. Al llegar allí, el dúo agrupa a unos cuantos monstruos clase Conrad y destruye un gran número de ellos de un solo golpe. Después de eliminar a varios de los pequeños, los Frank Spots del escuadrón 26 envuelven con sus cables metálicos al Klaxosaurio cuadrado más grande e intentan electrocutarlo hasta la muerte. Justo en ese momento, el gran Klaxosaurio libera una explosión sónica ensordecedora, se libera de los cables metálicos y se transforma en su forma humanoide final. Después, el monstruo sigue corriendo hacia la base, aplastando sin piedad todo y a cualquiera que se interponga en su camino. Hachi, sin dudarlo, ordena al escuadrón 13 que tome las riendas y elimine a la criatura. Sin embargo, para lograrlo, Ichigo y Goro sugieren que todos encuentren una apertura y dejen que Estrelicia dé el golpe final, y los demás están de acuerdo. Con esto, Ichigo, Miku y otros dos miembros del escuadrón 13, Kokoro y Akuno, se aferran al Klaxosaurio y a las articulaciones de sus patas para hacerlo tropezar. Una vez hecho esto, un héroe herido pilota a Estrelicia y finalmente termina apuñalando al Klaxosaurio en el pecho. Desafortunadamente, justo cuando pensaban que estaban a salvo, el Klaxosaurio se reanima y lanza a Estrelicia lejos. Luego se levanta de nuevo y aplasta a los Franks otra vez hasta que Hiro se desmaya y pierde su conexión con Zero. Después se acerca a la pared que lo separa de ambas bases y golpea su martillo contra ella repetidamente para derribarla. Mientras tanto, Ichigo, quien cree que Hiro murió por ese ataque, se derrumba terriblemente porque sabe que ha perdido a la única persona que puede ayudarla a perder su tarjeta B. Mientras Goro intenta hacerla entrar en razón, Hiro despierta en el más allá e intenta convencerse de que vivió una buena vida antes de morir. Sin embargo, justo cuando está a punto de cruzar, recibe la inspiración de Naruto y Sasuke y de repente se da cuenta del amigo que tiene en Zero después de no poder arrastrarla al más allá con él. Hiro despierta dentro de Estrelicia y encuentra a Zero mordisqueando desesperadamente los controles mientras intenta luchar contra el Klaxosaurio de forma cuadrada, completamente sola. Sintiendo lástima por la pobre chica, Hiro piensa profundamente y se da cuenta de lo sola que Zero debió haberse sentido en ese entonces. Luego cura su cáncer azul usando el poder de la amistad, calma a su compañera y restablece su conexión. Después, Estrelicia se transforma en su forma final y empuja los ataques de los Klaxosaurios unos metros hacia atrás. Al ver esto, Ichigo y los demás cargan hacia adelante y finalmente crean una apertura que expone el núcleo del monstruo. Con el momento justo, Hiro pilota valientemente a Estrelicia hacia la apertura y vuela directamente a través hasta que destruyen el núcleo monstruoso del Klaxosaurio. Después, Hiro y Zero salen ilesos de Estrelicia e Ichigo abraza a Hiro entre lágrimas, feliz de verlo de vuelta. Unos días después, el proceso de besos se completa. Hiro y Zero son nombrados compañeros oficiales y al escuadrón de Ichigo se le concede una vacación en una playa real. Durante las vacaciones, Goro siente que su lanzacohetes reacciona muy levemente al ver los esbeltos atributos de Ichigo, pero por ahora se guarda sus sentimientos. Momentos después, Sorome, Futoshi, un compañero del escuadrón 13, y Goro, de entre todas las personas, se relajan en el océano y ven a las chicas torturarlos con la vista de sus cuerpos de supermodelo.
Justo en ese momento ven a Hiro acercarse inquietantemente a Zero en el océano y lo observan sonrojarse cuando Zero lo abraza con fuerza. Zero le dice todo tipo de palabras locas, pero antes de que Hiro acepte sus sentimientos por ella, recuerdan lo que el creador de los robots Franks, el Dr. Werner Frank, le dijo sobre no dejar que Zero controlara sus emociones y se controla un poco. Sin embargo, cuando Zero comienza a preguntarle sobre su experiencia besando a otras personas, Sorome, Goro y Futoshi lo arrastran bajo el agua y lo secuestran. Después lo llevan a algún lugar y le exigen que les diga qué es realmente un beso. Cuando Hiro describe la suave sensación que sintió al besar a Zero, los tres vírgenes despistados se ponen tan rojos que Sorome se vuelve loco y siente un impulso insano de besar a Hiro. Sin embargo, antes de que eso suceda, Ichigo aparece en su lugar y Goro le pregunta si sabe cómo es un beso. Ichigo se sonroja al instante de vergüenza al recordar ese momento con Hiro de antes. Momentos después, Mitsuru lleva a todos a través de un sistema de cuevas y los guía a lo que solía ser el Tokio moderno, solo que esta vez está en ruinas y está siendo reclamado por la naturaleza. Mientras los demás exploran el lugar, Ichigo encuentra una postura de dos amantes besándose en una tienda antigua y la mira fijamente por un rato, justo cuando recuerda haber besado a Hiro. Zero aparece y se jacta de haberlo hecho con Hiro una vez antes. Por vergüenza, Ichigo le dice a Zero que ella también lo ha hecho antes, pero justo cuando están a punto de decirle con quién lo hizo, su exploración termina y todos se reagrupan. Después de todo lo que han visto hasta ahora, Zero les dice que las ruinas son lugares que los humanos abandonaron cuando su codicia por más poder de magma llevó al mundo entero al colapso, y los demás están de acuerdo. Al anochecer, todos regresan a la playa y preparan una gran barbacoa para cenar. Durante el postre, Zero va a nadar por la noche, y Miku sigue acaparando toda la atención para sí misma. Poco después, todos se sientan junto a una hoguera y discuten la razón de la humanidad para abandonar el viejo mundo en primer lugar. Hiro plantea algunos puntos que invitan a la reflexión sobre la codicia de la humanidad, pero para evitar que arruine el ambiente, Sorome interrumpe y bromea hasta que es hora de dormir. Unas horas más tarde, mientras todos duermen, Ichigo se despierta y encuentra a Hiro también despierto, así que dan un paseo por la playa. Después de una pequeña charla, Ichigo señala el cielo y le pregunta a Hiro si aún recuerda la estrella Ichigo que nombraron en su honor cuando eran pequeños. Cuando Hiro habla de la estrella, el corazón de Ichigo se derrite y ella comienza a hablar para confesarle sus sentimientos. Desafortunadamente, justo cuando está a punto de mencionar las palabras mágicas, Hiro ve estrellas fugaces, las señala e insta a Ichigo a pedir un deseo. A pesar de estar molesta por su estupidez, Ichigo mantiene las cosas ligeras y juega con él toda la noche. Al día siguiente, el equipo de Ichigo regresa de sus vacaciones y se enfrenta a un Klaxosaurio aleatorio en batalla cerca de las afueras de la plantación. Hacia el final de la lucha, el monstruo Klaxosaurio libera un líquido azul pegajoso extrañamente similar a la sustancia blanca pegajosa que ves todas las noches, y empapa con él a los Franks del equipo de Ichigo. Al principio, el equipo no le da importancia, pero cuando la sustancia azul entra en la cabina y derrite los trajes parásitos de las chicas, revelando sus melones y pasteles, los chicos se quedan embobados con sus increíbles cuerpos hasta que termina la pelea. Más tarde, las chicas se enteran del accidente e instantáneamente inician una disputa con los chicos por ser pervertidos. Los chicos les ruegan perdón, pero Miku, la idiota resistente a la lógica, se niega a perdonarlos. Como venganza por el incidente vergonzoso, Miku sugiere que terminen su relación comunal con los chicos y los demás están de acuerdo. Así que más tarde, las chicas dividen su dormitorio entero por la mitad y Miku prohíbe a los chicos cruzar la línea. Poco después de dividir la línea, las cosas cambiaron en el dormitorio. Los chicos se vuelven más despreocupados al exponer sus cuerpos y también cierran el comedor a las chicas, ya que olvidaron dividirlo antes. Cuando Miku, la glotona, se da cuenta de que el comedor está prohibido, considera retractarse de su regla y ser como Zero. A ella no le importó unirse a su disputa, pero las chicas le prohíben hacerlo. Momentos después, mientras Ichigo, Miku y Akuno exploran su dormitorio, se encuentran con algunas habitaciones oscuras y selladas y comienzan a lamentar su decisión de vencer a los chicos. Justo en ese momento, Zero se detiene para saludar, y las chicas la arrastran al instante a su habitación para obligarla a participar en su disputa. Después de que Zero acepta unirse a ellas, cambia los baños para ambos géneros y engaña a los chicos para que entren donde están las chicas mientras se bañan. En ese instante de shock y confusión, las chicas les lanzan todo lo que tienen a los chicos por ser mirones, pero los chicos explican que todo fue idea de Zero. Finalmente, cuando su ruido se vuelve insoportable, Nana y Hachi aparecen para darles el regaño que todos merecen y las cosas vuelven a la normalidad. Más tarde esa noche, las chicas confrontan a Zero por la estúpida broma que hizo antes, y Zero dice que solo lo hizo para ayudarlas a disfrutar de su juventud mientras aún puedan, ya que de todos modos van a morir. Al escuchar esto, las chicas se quedan perplejas y se preguntan qué quiso decir con que morirían pronto. Mientras intentan descifrar el código de Zero, Hiro les da a sus amigos la larga y aburrida charla de anime sobre moral, y les ayuda a entender que se equivocaron con las chicas al mirarlas inicialmente, mientras los chicos contemplan disculparse con las chicas. Kokoro también logra convencer a Ichigo y a las otras chicas de que se besen y se reconcilien con los chicos. Desafortunadamente, Miku tiene otras ideas porque, aunque los demás están de acuerdo en estar bien, ella sale de la habitación y se encierra en una de las habitaciones selladas, dándose cuenta de que falta.
Todos la buscan por todo el dormitorio. Mientras lo hacen, Miku explora la habitación y casi se desmaya de miedo cuando encuentra una foto grupal de los antiguos parásitos del Escuadrón 13 allí. Segundos después, cuando los demás la encuentran en la foto, se dan cuenta de quiénes son estas personas y le preguntan a Zero qué les pasó. Zero les dice que todos fueron aniquilados y esto hace que el equipo de Ichigo se dé cuenta de lo importante que es estar sincronizados entre sí. Sin falta, los chicos terminan disculpándose con las chicas y las cosas vuelven a la normalidad. No mucho después llega el día anual de regalos del equipo de Ichigo, y todos reciben todas las cosas que inicialmente solicitaron a los funcionarios gobernantes. Unas horas después de la sesión de intercambio de regalos, Goro ve a Ichigo espiando a Hiro y Zero, mientras Hiro le da a Zero un espejo que encontró en algún lugar. Después de que Zero recibe el espejo, él observa cómo crece la envidia en el rostro de Ichigo, cuando Zero agradece sinceramente a Hiro por el regalo, y finalmente decide explicarle las cosas a Hiro más tarde. Una vez que Hiro regresa a la habitación, Goro le cuenta sobre el pasador de pelo que hizo para Ichigo hace años, pero no pudo dárselo porque ella estaba enamorada de Hiro. Confundido, Hiro le pregunta a Goro por qué de repente está hablando de pasadores de pelo, y Goro le dice que es porque acaba de descubrir que está locamente enamorado de Ichigo. Sin embargo, como sabe que Ichigo ama a Hiro en su lugar, Goro acepta su realidad como un campeón y se va a la cama. Al día siguiente, el equipo de Ichigo viaja kilómetros lejos de la plantación para derrotar a un claxosaurio de nivel Gutenberg que Nana y Hachi habían encontrado antes. Cuando llegan al lugar, los Franks de Sorome y Miku son los primeros en atacar, pero pronto son capturados y bombardeados por el monstruo con aspecto de calamardo. Después de sobrevivir al primer ataque, los idiotas atacan el núcleo expuesto del monstruo y quedan atrapados de nuevo en una sustancia pegajosa, incapaces de moverse. Mientras el monstruo se prepara para una gran explosión, Goro logra sacar a Sorome y Miku del peligro, pero desafortunadamente sus Franks quedan atrapados en la sustancia pegajosa en su lugar, así que con poco tiempo para pensar, expulsa a Ichigo de los Franks y es absorbido por la cámara de vapor del monstruo después de que ocurre la explosión. Una hora después de la explosión, Goro se despierta y hace una llamada con Hiro, quien le asegura que todos están bien. Cuando Goro intenta pedir transporte para que lo lleven, Hiro le dice que actualmente está dentro de la cámara de combustible del claxosaurio y que sus Franks fueron absorbidos inmediatamente después de la explosión. A pesar de estar desanimado al escuchar tan terribles noticias, Goro les asegura que está bien con lo que sea que pase y cuelga. Después de la llamada, Ichigo irrumpe en la habitación, furiosa e incapaz de entender por qué Goro arriesgó su vida para salvar la suya. En medio del alboroto, Nana y Hachi aparecen con una actualización sobre el claxosaurio en el que Goro está atrapado, y luego les dicen a los parásitos que planean sacrificar a Goro para proteger la plantación en el peor de los casos. Para evitar que eso suceda, Ichigo y Hiro intentan convencer a Nana y Hachi de que los dejen ir a salvar a Goro. Cuando Nana pregunta cómo planean hacerlo, Zero les habla de un orificio de escape de combustible en la parte superior del monstruo que pueden usar, y Nana les permite intentarlo. Momentos después, cuando Ichigo, Hiro, Zero, Sorome y Miku regresan a la ubicación del monstruo, Hiro lanza a Ichigo dentro del escape de combustible del monstruo, y ella nada tan rápido como puede hacia los Franks de Goro. Para cuando Goro comienza a activar el botón de autodestrucción, Ichigo llega y lo detiene de cometer el peor error de su vida. Goro intenta regañarla por arriesgar su vida para salvarlo, pero Ichigo le asegura que siempre estará allí para salvar su débil trasero. Después de todo eso, Goro activa sus Franks con la ayuda de Ichigo, y finalmente logra salir del estanque de combustible del monstruo con una bomba dentro. Una vez que se alejan lo suficiente, Goro activa la bomba y destruye al monstruo en una gran explosión. Poco después, nota que Ichigo ha perdido el pasador de pelo que Hiro le dio, así que le da el que él le hizo en ese entonces y le confiesa sus sentimientos. Avergonzada, Ichigo lucha por encontrar la palabra adecuada para responder a los sentimientos de Goro, pero Goro le asegura que nunca esperó ninguna respuesta de ella. Después de esto, los dos se abrazan y Goro vuelve a vivir su vida. Unos días después, al regresar de una de sus misiones de combate normales, Hiro nota que Zero se ve muy apagada e intenta preguntarle cuál es el problema. Sin embargo, antes de que ella diga algo, Nana los llama y les informa que se preparen para una ceremonia de premios que el órgano de gobierno está organizando solo para ellos. Al principio no le dan importancia, pero cuando Nana les dice que podrán ver la ciudad, todos, especialmente Sorome, se emocionan muchísimo. Al día siguiente, mientras el equipo de Ichigo se prepara para partir hacia la ceremonia de premios, Hiro ve a Zero con un aspecto muy triste de nuevo y se preocupa mucho. Sin embargo, justo cuando está a punto de acercarse a ella, Nana y Hachi aparecen y los llevan a la glamurosa torre central de la ciudad interior de la plantación. Al llegar a la torre, un miembro del personal militar da un discurso de aliento a todos los miembros clave del Escuadrón 13 por su valentía, y termina la ceremonia de premios inmediatamente después de terminar su discurso. Aunque están un poco sorprendidos de ver que la supuesta ceremonia termina abruptamente, mantienen la esperanza y dan un pequeño paseo para ver la ciudad por la que luchan tan duro. Durante su paseo, Sorome habla de crecer para convertirse en adultos, pero los demás no están de acuerdo con su ilusión, especialmente después de ver lo que les pasó al antiguo Escuadrón 13. Justo en ese momento, se detienen en la planta de energía principal de la plantación para ver el lugar por unos minutos, y luego continúan caminando de regreso al dormitorio.
En el camino, Sorome se escabulle del grupo para ver el reactor de energía de cerca. Sin embargo, justo cuando está a punto de regresar al grupo, ve un pasillo muy extraño y ancho con puertas de apartamentos por todas partes y se acerca a ellas. Luego golpea algunas de las puertas, pero al no obtener respuesta, camina hasta el final del pasillo y se cae de la barandilla cuando un residente lo distrae. No mucho después de su caída, Sorome se despierta en uno de los apartamentos y encuentra a una dama enmascarada, vestida de forma extraña, sentada a su lado. La mujer intenta explicar cómo lo trató, pero Sorome le agradece la ayuda en su lugar. Después le narra su historia y le pide discutir algunas cosas antes de que ella lo reporte como desaparecido. Impresionada por sus modales, la mujer se quita la máscara revelando su rostro viejo y arrugado y prepara té y dulces para que disfruten. Después de probar los deliciosos dulces que la mujer hizo, Sorome descubre que la mujer nunca come y sigue cambiando de tema hasta que menciona a su pareja. Confundido, Sorome le pregunta a la mujer para qué es la pareja. Pero para ayudarlo a comprender completamente el concepto de matrimonio, la frágil anciana lleva a Sorome a la cápsula experimental, donde su esposo está actualmente encerrado, y lo deja ver al hombre Gunir, maíz de realidad virtual, mientras Sorome observa al hombre. La anciana se desploma de repente, así que él la ayuda rápidamente a regresar a la sala de estar para que pueda descansar. Allí, descubre lo sola que ha estado la mujer desde que su esposo quedó atrapado en el mundo Gunnar e intenta animarla, pero la mujer le asegura que está bien con estar sola. Después de eso, Sorome dice algunas cosas sobre Miku, pero luego comienza a llorar después de que la anciana llama a alguien para que lo recoja. Perpleja, la mujer le pregunta por qué llora, y él le dice que es porque ella se parece a una versión mayor de su mamá que lo dejó para ir por leche. Para evitar romper la regla de no contacto con el parásito, la anciana se controla para no emocionarse demasiado con el chico y luego lo anima en su lugar. Sin embargo, mientras continúan hablando, ella ve el sufrimiento de Sorome e intenta contarle algo de la verdad sobre su existencia. Desafortunadamente, justo cuando está a punto de hacerlo, dos funcionarios aparecen en su casa y devuelven a Sorome al dormitorio donde continúa viviendo su vida juvenil. A la mañana siguiente, Mitsuru sueña con un terrible recuerdo del pasado que involucra su disputa con Hiro y se despierta sudando profusamente. Mientras sus compañeros de cuarto, Sorome y Futoshi, se burlan de él por ser un desordenado, Mitsuru se recuerda a sí mismo no confiar en nadie y hace todo lo posible por ignorarlos. Unas horas más tarde, el equipo Ichigo regresa de una de sus misiones de masacre de claxosaurios y reporta su número de muertes a Nana y Hachi. Actualmente la Plantación 13 está participando en un proyecto de investigación energética llamado Splanning, así que Nana y Hachi aprecian los esfuerzos del equipo Ichigo en proteger a los investigadores de perforación de magma de los claxosaurios atraídos. Una vez completado el informe postacción, Hiro, Sorome y un grupo de otros parásitos montan sus Franks a uno de los sitios de perforación de Splanning para protegerlo de cualquier claxosaurio atacante. Mientras lo hacen, Futoshi se pone cariñoso con su compañera de pilotaje Kokoro y le pide que sea su piloto para siempre. Mientras Kokoro acepta ser su compañera hasta el final, algunos monstruos claxosaurios los invaden y todos se preparan para luchar contra ellos. Justo en ese momento, Mitsuru cae con una fiebre alta, así que mientras los demás derriban a los monstruos, él es llevado de urgencia a la enfermería para recibir tratamiento. Al diagnosticarle fiebre extrema, Nana intenta administrarle un antipirético para bajar su temperatura. Cuando ve que le han puesto la inyección del elixir, que es una inyección de alto riesgo para mejorar la habilidad de un parásito, reconsidera darle cualquier medicamento y lo deja en paz. Al día siguiente, Nana habla con el equipo de Ichigo sobre el intercambio de parejas para un experimento, y mientras los otros parásitos no tienen problema en intercambiar, Mitsuru y su actual compañera de pilotaje, Ikuno, tienen una gran discusión por su coercaz y falta de responsabilidad. Finalmente, cuando Nana los llama de vuelta para su respuesta, Ikuno y Kokoro piden pilotar con Ichigo y Mitsuru respectivamente y Nana lo permite. Futoshi se rompe el corazón al escuchar a Kokoro elegir a Mitsuru en lugar de a él, pero por ahora no hay nada que pueda hacer. Después del entrenamiento, Mitsuru regresa a su habitación y encuentra a Futoshi seriamente enojado con él. Al principio actúa con indiferencia, pero cuando Hiro intenta jugar al policía bueno y al policía malo, le prohíbe a Hiro volver a hacerlo y se va. Más tarde, un monstruo claxosaurio de clase Gutenberg se acerca a uno de sus sitios de planificación, y tanto Hachi como Nana despliegan instantáneamente al equipo de Ichigo para detener al monstruo antes de que destruya el taladro. Cuando llegan a la ubicación del monstruo, Zero se lanza con todo contra el monstruo, atacando imprudentemente y arrancando partes del cuerpo del gigante. Una vez, incluso Strelitzia queda atrapada dentro del cuerpo del monstruo, pero los demás la salvan antes de que se convierta en carne picada. Mientras la batalla continúa, el equipo de Ichigo pronto se da cuenta de que el monstruo es una masa colectiva de los claxosaurios, de clase Conrad, contra los que han estado luchando. Así que, en lugar de simplemente atacarlo de frente, Kokoro, que ahora pilota con Mitsuru, aconseja que le disparen a corta distancia hasta que expongan el núcleo. Sin embargo, para ello, Futoshi, Ikuno, Mitsuru y Kokoro pilotan sus Franks y derriban a los pequeños claxosaurios clase Conrad. Durante la lucha, Mitsuru se excede para demostrarle a Hiro su valía, pero eso afecta gravemente su salud y su fiebre regresa. Con el tiempo, la situación empeoró tanto para él que Futoshi tuvo que bloquear uno de los pisotones del monstruo con su Franks solo para darle tiempo a Mitsuru de recuperarse. Mientras los demás seguían luchando, Mitsuru se desconecta y se rinde. Kokoro obviamente no puede permitir que el perdedor se rinda ahora, así que le da otra charla motivacional de anime durante varios minutos sobre buscar ayuda y de alguna manera logra convencerlo de que vuelva más fuerte. En cuanto a la causa de su resentimiento con Hiro, se revela que cuando Mitsuru era un niño débil, le hizo una promesa a Hiro de pilotar un Frank cuando se recuperara.
Desafortunadamente, cuando recibió la inyección del elixir y mejoró, Hiro olvidó la promesa que habían hecho, lo que lo dejó extremadamente resentido desde entonces. En fin, una vez que Mitsuru se concentra de nuevo, vuelve a activar su Franks y sigue disparando al monstruo hasta que expone su núcleo. Con el núcleo expuesto, Strelitzia termina el trabajo destruyéndolo y sumando otra baja a su escuadrón, tras lo cual todos regresan a la base. Varias semanas después del colapso de Mitsuru, la estación cambia y el equipo Ichigo viaja por tierras nevadas para llegar al lugar donde crecieron, el jardín. Cuando llegan, Nana y Hachi les informan que están allí para hacerse análisis de sangre y que no tienen permitido acercarse a la zona de vivienda de los pequeños. Aunque a Hiro le parece extraño, sabe con certeza que la persona real que está siendo examinada en su equipo es Zero. Mientras la reunión continúa, el antiguo escuadrón de parásitos de Zero, los 9, se acercan al equipo Ichigo y su líder, 9 Alpha, los menosprecia por adular a Zero. Después de que Nana presenta a ambos equipos, las preguntas de 9 Alpha se vuelven más condescendientes, así que Ichigo interviene, le devuelve sus groseros insultos y se va a las pruebas con el resto. Poco después de hacerse los análisis de sangre, Hiro le dice a Goro que va a visitar el jardín sin importar las reglas de Nana porque necesita ver a alguien allí y contarle sobre su nueva compañera. Y Goro no intenta hacerlo cambiar de opinión. Sin embargo, cuando llega el momento de irse, Hiro es escoltado por todos los demás y todos tienen la oportunidad de volver a visitar todos los lugares donde crecieron. Después de explorar los sitios nostálgicos donde solían jugar en aquel entonces, Hiro y el resto del equipo notan cosas muy extrañas sobre el lugar y sienten curiosidad. Poco después ven a una enfermera empujando una bandeja con inyecciones para parásitos y le preguntan por qué está administrando tales drogas a las nuevas generaciones. La enfermera les dice que es porque necesitan parásitos más obedientes y no pueden permitirse ser amables, especialmente con el aumento de las invasiones de claxosaurios. Después de la reunión con la enfermera, Nana se entera de su deambular y les da un gran regaño por desobedecer su orden. Tras el regaño, Ichigo se encuentra accidentalmente con 9 Alpha de nuevo y descubre un poco más de información sobre los rasgos monstruosos de Zero. Por lo que él sabe, Zero es un monstruo diabólico que finge ser humana, así que el tipo le advierte a Ichigo que no se sienta demasiado cómoda con ella, y ella toma nota. Al día siguiente, 5 claxosaurios clase Mobo se acercan al jardín, y aunque Nana se sorprende un poco al verlos, despliega al equipo Ichigo para que los combata al instante. Cuando llegan al campo de batalla, Zero se vuelve loca, ignorando toda estrategia, y destruye tantos monstruos como puede por sí misma. Hiro hace todo lo posible para que ella recupere la cordura, pero Zero se niega a escuchar y, en cambio, sigue aplastando a los monstruos ya muertos, todo mientras dice algo sobre volverse humana. Afortunadamente, antes de quedarse sin combustible, logran derrotar a todos los monstruos y regresar a la base ilesos. Unas horas más tarde, Hiro encuentra a Zero en el bosque mordiéndose las uñas y quejándose de no haber eliminado a tantos claxosaurios como pudo para poder ser humana. Sintiendo lástima por la pobre alma, Hiro le confiesa su amor para que ella se sienta más cómoda en su piel de monstruo. Sin embargo, en lugar de corresponder a sus sentimientos, Zero se arranca la camisa y trata de quitarle la virginidad a Hiro en ese mismo instante. Al ver esto, Hiro la inmoviliza para más juegos previos, pero aún así intenta explicarle que ella necesita estar en su sano juicio para que eso funcione. Desafortunadamente, Zero arruina todo el momento al llamarlo su herramienta, y el lanzacohetes de Hiro se queda sin combustible. Más tarde, Ichigo se entera por Nana y Hachi de que Hiro corre el riesgo de convertirse en un monstruo si continúa asociándose con Zero, pero cuando intenta confrontar a Zero sobre el asunto, Zero la asusta con su lado monstruoso y la ignora. Mientras Zero se aleja, Ichigo recuerda lo que 9 Alpha le dijo sobre que Zero era la clave para salvar el mundo, así como los múltiples parásitos que Zero ha eliminado durante su tiempo con Strelitzia, y lentamente comienzan a entender lo que él quiso decir. Al día siguiente, el equipo Ichigo sale a luchar contra más claxosaurios, y Zero continúa abusando de Strelitzia para destruir tantos monstruos como puede. Cuando Hiro se harta de sus rabietas, se desconecta de Strelitzia, pero desafortunadamente Zero revela su lado monstruoso de nuevo y lo toma como rehén. Mientras continúa forzando una conexión entre sus mentes, Zero menciona algo sobre ver a su querido, y casi al instante, Hiro se inunda con un montón de recuerdos de su pasado compartido. En el primer resumen de memoria, Hiro ve a la pequeña Zero dentro de una habitación con juguetes y pinturas extrañas por todas partes, y espera hasta que una persona aparece para darle algo de comida. En aquel entonces, Zero comía la comida que le daban todos los días, pero un día en particular, la persona trajo un libro de imágenes en su lugar, el cual Zero disfrutó, y luego desaparecieron para siempre. Poco después de ver los primeros recuerdos de la pequeña Zero, Hiro es testigo de sus recuerdos reprimidos de sus días de juventud. Desde pequeño siempre supo que había más en la vida que vivir para convertirse en parásitos y morir por un montón de viejos. Además de ser tratado como una raza especial entre sus compañeros, Hiro se preocupaba lo suficiente por sus colegas e incluso llegó a darles apodos para ayudarles con su ansiedad en ocasiones. En un momento dado, los adultos empezaron a sospechar de su curiosidad, pero cuantas más preguntas hacía Hiro, más lo evitaban. Con el paso del tiempo, Hiro y sus colegas notan que los otros pequeños desaparecen lentamente del jardín a intervalos sin explicación de a dónde van, y esto los pone ansiosos.
Un día ve a la joven Zero por primera vez siendo forzada a una habitación para hacerle análisis de sangre y le pide a una enfermera que le explique qué le están haciendo los adultos. Como era de esperar, la enfermera lo rechazó, pero eso no impidió que Hiro obtuviera respuestas a sus preguntas porque en los días siguientes, Hiro se escapó de su dormitorio y finalmente vio a Zero en su habitación luchando contra un adulto para conservar su libro de imágenes. Verla hizo muy feliz a Hiro, pero un día, cuando encontró a la pobre Zero siendo torturada por los adultos, perdió los estribos y se enfureció con ellos por ser inhumanos. Es cierto que los adultos lo encontraron y lo devolvieron a su dormitorio, pero esto solo hizo que Hiro se sintiera aún más inquieto y curioso por descubrir sus orígenes. Unos días después de ver el dolor de Zero, Hiro desanduvo sus pasos hasta la habitación de Zero y la ayudó a escapar de la jaula en la que estaba atrapada. Zero aprovechó la única oportunidad que tuvo para ver el mundo exterior de otra manera, y con el tiempo viajó por la nieve con Hiro y, en cierto modo, disfrutó de su primera experiencia con los animales, la nieve blanca y el propio Hiro. A medida que pasaban más tiempo juntos, Hiro se dio cuenta de que Zero no podía entenderlo, ya que en ese entonces todavía era un monstruo. Así que le dio el nombre de Zero y le hizo unas sandalias improvisadas para mantener sus pies calientes en la nieve. Después, el dúo hizo muñecos de nieve juntos, compartieron dulces, durmieron abrazados y se convirtieron en lindos pequeños enamorados, hasta el punto en que Zero incluso permitió que Hiro le leyera su libro de imágenes. Desafortunadamente para ellos, su hermoso momento juntos no duró mucho porque los adultos del jardín pronto aparecieron y los persiguieron por todas las tierras nevadas. Durante su escape, Zero resultó herida y ya no pudo correr, pero Hiro adoptó la postura de príncipe azul y lamió la sangre azul de su herida. En ese momento de revelación, Zero se enamoró perdidamente de Hiro porque él se parecía mucho al chico bueno de su libro de imágenes y luego grabó ese recuerdo en su cerebro para siempre. Lamentablemente, poco después los soldados los alcanzaron y le causaron a Hiro la lesión en la cabeza que le hizo perder sus recuerdos cuando regresaron al jardín. Hiro olvidó todo sobre Zero, pero Zero hizo de su vida una misión reunirse con su querido cuando llegara el momento. Cuando el flashback termina, Hiro le pregunta a Zero si ella es realmente la chica del libro de imágenes de aquel entonces, y Zero, incapaz de creer que Hiro es el querido con el que ha arriesgado tantas vidas para estar, simplemente lo mira en completo shock, notando su reacción. Hiro entonces intenta recordarle el recuerdo que compartieron bajo un árbol de muérdago en aquel entonces, pero desafortunadamente se desmaya antes de decir mucho. Al ver esto, Zero hace varias preguntas para asegurarse de que no está imaginando cosas, pero Ichigo y los demás aparecen y la apartan de Hiro. Dado que han eliminado a los claxosaurios, el equipo Ichigo lleva a Hiro rápidamente al hospital de la plantación y Zero lentamente comienza a aprender la lección. Unas horas más tarde, mientras Nana y Hachi analizan los resultados de las pruebas de Hiro, Zero camina hacia la sala de Hiro para verlo. Pero en algún punto del camino, Ichigo aparece con el resto de su escuadrón y le prohíbe ver a Hiro. Notando lo alterada que se veía Ichigo, Goro y los demás intentan calmarla. Sin embargo, una vez que Ichigo revela todas las cosas terribles que Zero les había estado haciendo a sus antiguos compañeros, así como las cosas que le está haciendo actualmente al cuerpo de Hiro, todos jadean en shock y miran a Zero con disgusto. Después de más idas y venidas, Zero es encerrada en una habitación oscura mientras Ichigo y los demás se relajan con Hiro. Cuando Hiro se despierta, pide ver a Zero, pero Ichigo le cuenta todo lo que hizo para protegerlo, lo insta a ser un buen chico y luego se va. Después de que los demás se van, Hiro llama a Mitsuru para hablar sobre su promesa de aquel entonces, pero Mitsuru finalmente se arma de valor y le dice que intente mantenerse alejado de los problemas en su lugar. Al día siguiente, Nana y Hachi convocan al equipo de Ichigo y les informan sobre una misión conjunta en la que se embarcarán con los 9 y los equipos de las otras plantaciones. Aparentemente, el destino al que la plantación 13 ha estado viajando todos esos años está actualmente habitado por claxosaurios. El trabajo de la fuerza de tarea conjunta será eliminar a todos los monstruos de allí y preparar el lugar para su llegada. Después de la explicación de Nana, Ichigo hace una solicitud oficial para sacar a Zero de su escuadrón definitivamente, o de lo contrario, su escuadrón renunciará a la misión, y Nana, sin otra opción, finalmente le dice a Zero que pronto se unirá a los 9. Momentos después, Ichigo aparece para darle algunas manzanas a Hiro, pero mientras lo hace, le cuenta a Hiro sobre el traslado de Zero y su gran misión, y Hiro solo hace algunas bromas ligeras. Una vez que termina de animarlo, Ichigo se levanta y se va. Poco después, Zero se escapa de su jaula, golpea a sus guardias de prisión, Goro y Futoshi, y exige hablar con su querido. Cuando Ichigo le dice que no, los demás se apiadan de la pobre chica y finalmente acceden a dejarla ver a Hiro con la condición de que ellos estén presentes. Desafortunadamente, cuando llegan a la habitación de Hiro, no encuentran a nadie allí, ya que parece que Hiro se escapó de la habitación para ver a Zero, y Zero se frustra mucho. Para cuando Hiro se da cuenta de que Zero no está en su habitación, corre de regreso a su sala y encuentra a Zero riendo a carcajadas como una muñeca Chucky de marca blanca después de golpear a todos. Confundido, le preguntó por qué haría algo tan estúpido, pero cuando Zero le da una razón estúpida, Hiro la etiqueta como un monstruo y le hace saber que su lanzacohetes ya no disparará por sus encantos. Al día siguiente, Zero es escoltada fuera del dormitorio y sube a un avión para unirse a los 9 antes de que comience la misión conjunta. En un momento dado, Hiro intenta impedir que ella lo deje, pero Ichigo lo retiene y le ruega que se quede con ella en su lugar.
Cuando Hiro todavía intenta irse, ella le planta un beso justo delante de Goro y le confiesa su amor. Días después, mientras la Plantación 13 y algunas otras finalmente se acercan a su destino, Grand Privaz, Nana y Hachi informan al equipo Ichigo sobre la estrategia de batalla que usarán contra los Klaxosaurios. Al mostrarles cuántos monstruos hay, luego muestran al nuevo equipo 9, así como a Zero, todos pilotando sus Franks para unirse a la lucha. Al ver el terrible estado de Zero, Hiro se pone muy triste por ella, pero Ichigo le impide actuar estúpidamente. Momentos después, mientras los 9 llegan al campo de batalla, el equipo Ichigo se prepara para la salida, y pronto se une a los 9 en el campo de batalla para derribar a los Klaxosaurios. En medio de la batalla, Ichigo le pregunta a 9 Alpha sobre su objetivo actual, y el tipo le dice que necesitan entrar en la grieta a través de un agujero y destruir la cúpula que alberga los criaderos del monstruo. Con esto, el equipo Ichigo regresa a la batalla e impresiona a las otras plantaciones con sus habilidades. Pero, desafortunadamente, antes de que lleguen al agujero, un Klaxosaurio clase Super Limón sale de la tierra y destruye la plantación 26. Al ver esto, los funcionarios gobernantes instruyen al líder del escuadrón 26 que active el protocolo 32, que es un protocolo de autodestrucción utilizado como último recurso. Aunque el tipo duda al principio, finalmente controla a su equipo, responde al llamado del deber y logra detener al monstruo justo antes de que aplaste por completo la plantación 13. Desafortunadamente, incluso después de ser bombardeado, el monstruo aún logra perforar un agujero en la cúpula de la 13 y liberar múltiples Klaxosaurios más pequeños allí, así que para proteger la plantación, Zero pilota a Strelitzia hacia el agujero de la plantación 13, completamente enloquecida, y lucha contra los monstruos, mientras Nana y Hachi trabajan con el Dr. Frank para proteger sus datos. Mientras la batalla continúa, Hiro finalmente se arma de valor para luchar por su amada después de ver el espejo que le dio a Zero en aquel entonces. Así que, una vez que el momento es el adecuado, se mete en un Frank más pequeño y cabalga por el campo de batalla hasta que los Klaxosaurios lo alcanzan. Al ver esto, Ichigo le dice a Hiro que regrese a un lugar seguro, pero Goro la convence de que deje que Hiro vea a Zero una última vez. Después de conectar su mente con la de Hiro a través de la red de Franks, Ichigo echa un vistazo a los recuerdos de Hiro y se da cuenta de la manera difícil de que ella solo puede ser la segunda opción de Hiro, no la principal. Esto duele, pero Ichigo lleva a Hiro a Strelitzia de todos modos y le da una paliza a Zero antes de entregárselo. Tan pronto como entra en la cabina de Strelitzia, Hiro toca los cuernos ahora crecidos de Zero y recuerda todo lo que sucedió después de que su plan de escape fallara en aquel entonces. Aparentemente, después de que él perdió sus recuerdos, Zero regresó a su vida habitual de dolor y luchó con todas sus fuerzas para no olvidar a su preciado querido, que es Hiro. Poco después de experimentar varios recuerdos más de ella, Hiro le da a Zero un beso descuidado para que sus niveles de dopamina vuelvan a la normalidad y finalmente se convierte en su novio oficial. Con Zero y Hiro de nuevo en línea, Strelitzia se transforma en su forma final y ambos amantes la pilotan directamente a través del Klaxosaurio Limón hasta que exponen su núcleo al inmovilizar al monstruo. Strelitzia se dirige directamente a la cúpula, protegiendo a los monstruos en la grieta, y hace que todo el lugar se vuelva un caos con la ayuda del equipo 9. Después de abrir las puertas de la grieta, el equipo Ichigo deja de luchar y se relaja. Sin embargo, justo cuando pensaban que estaban a salvo, una mano gigante de Klaxosaurio sale de la tierra, golpea el suelo alrededor de la plantación 13 sin razón aparente y desaparece de nuevo en el agujero segundos después. Un mes después de la batalla de la Gran Grieta, el equipo Ichigo acepta a Zero de nuevo en el escuadrón y regresa a la plantación 13 para vivir en lo que queda de ella. Resulta que después de ese ataque de la mano gigante, la plantación 13 perdió la mayoría de sus sistemas de soporte, y esto cortó el acceso del escuadrón 13 a agua, electricidad, comida e incluso a Nana y Hachi. Así que para seguir sobreviviendo, los chicos y chicas crearon listas de tareas y se asignaron roles entre sí para mantenerse ocupados mientras esperan su próxima misión. Actualmente solo reciben raciones de comida una vez a la semana, pero para evitar morirse de hambre. Comen 1 o 2 veces al día para mantenerse suficientemente nutridos para lo que venga después, una mañana cualquiera mientras el escuadrón 13 desayuna. Nana y Hachi contactan al Dr. Frank para averiguar por qué les ha prohibido hacer contacto con el escuadrón 13 durante el último mes, pero el Dr. Frank se niega a darles una razón definitiva y, en cambio, solo les dice que sigan así. Después del desayuno, Mitsuru se acerca a Kokoro en su jardín de flores y le pide que lo ayude a cortarse el pelo. Inicialmente, Kokoro se sorprendió al escuchar tal petición proveniente del arrogante Mitsuru, pero cuando ella comienza a cortarle el pelo, Mitsuru se derrumba con disgusto y comienza a lamentarse desde que se dio cuenta de que Hiro no olvidó su promesa a propósito. El pequeño hermano perdió su propósito en la vida y ahora se siente vacío por dentro. Sintiendo lástima por él, Kokoro lo anima a crecer a partir de su malentendido, y Mitsuru la halaga con dulces palabras que la excitan. Mientras el tonto despistado sigue parloteando, Kokoro le da al virgen un beso que nunca olvidará y huye avergonzada. Unas horas más tarde, después de su ocio vespertino, el Escuadrón 13 se reúne para discutir las opciones que tienen para seguir sobreviviendo en sus dormitorios. Sorome sugiere escribir a su oficial gobernante, papá, para conseguirles cuidadores, pero como no ha habido ningún contacto de los superiores desde hace un mes, dudan si alguna vez obtendrán una respuesta. Justo entonces, Zero sugiere que cocinen su propia comida, pero como no tienen idea de cómo cocinar, Mitsuru sugiere que aprendan de los libros de cocina de la biblioteca. Satisfechos con este plan, todo el escuadrón toma algunos libros de cocina de la biblioteca, los leen y luego pasan el resto de la tarde pescando, haciendo pan y cocinando deliciosas ensaladas para un gran festín.
Poco después de preparar la cena, todos se sientan afuera y disfrutan de su delicioso festín y felicidad. Esto, obviamente, eleva su moral, pero justo cuando pensaban que tenían su camino de esperanza, Sorome lo arruina todo y les recuerda a todos lo mala que es su situación con la ausencia de Nana y Hachi. Después de la cena, el Escuadrón 13 se sienta afuera y piensa en su situación desde un punto de vista más lógico, aparte del hecho de que han sido abandonados. El equipo Ichigo teme que puedan correr la misma suerte que el Escuadrón 26, que tuvo que sacrificarse por el bien mayor en la batalla de la Gran Grieta. Si no tienen cuidado, sin embargo, para evitar que sus compañeros pierdan la esperanza, Hiro les dice que vean el lado positivo y disfruten de todas las cosas maravillosas que han logrado después de solo un mes de estar solos. En todo caso, siente que hay más en sus vidas que solo pilotar robots Franxx y que deben estar felices de seguir sobreviviendo, incluso sin los adultos. Habiendo escuchado tales palabras de aliento de Hiro, el equipo de repente recupera su moral y disfruta el resto de la noche riendo y animándose mutuamente. Al día siguiente, los 9 aparecen en el dormitorio para ver cómo está el Escuadrón 13 según las órdenes de papá, y el Escuadrón de Ichigo los recibe cálidamente. Poco después de servirles algunas raciones, el equipo Ichigo se entera por 9 Alpha de que todos los escuadrones supervivientes de la batalla de la Gran Grieta se están reuniendo actualmente en un campamento improvisado y se preguntan por qué ni siquiera fueron informados al respecto. Bueno, como aún no hay una respuesta definitiva, todos cambiaron de tema y continuaron parloteando sin cesar. Más tarde esa noche, durante su momento juntos, Zero descubre que a Hiro le están creciendo cuernos como los suyos en la cabeza y empieza a sentirse mal por haber alterado su destino. Sin embargo, para evitar que se sintiera triste, Hiro besa a Zero y le asegura que está bien con parecerse a ella, y Zero sigue bromeando con él toda la noche. Mientras tanto, uno de los miembros del Escuadrón 9 se topa con Kokoro mientras explora el dormitorio y se disculpa por ser torpe. Cuando Kokoro se va, el miembro del Escuadrón 9 ve un libro sobre el parto y la reproducción, que Kokoro dejó caer no hace mucho y se lo lleva de vuelta a 9 Alpha. A la mañana siguiente, Kokoro se reúne con Mitsuru en el jardín y entabla una pequeña conversación con él. Sin embargo, cuando Mitsuru empieza a parlotear demasiado, Kokoro le desabrocha la camisa y lentamente empieza a convencerlo para que su salchicha se anime a la acción. Justo en ese momento, Mitsuru recuerda que tiene 7 vírgenes esperándolo en el cielo, así que detiene a Kokoro de quitarle su virginidad y se abrocha la camisa. Segundos después, Soruma aparece para llamar a Mitsuru para el deber del agua, pero cuando los ve a ambos actuando de forma extraña, se encoge y se va. Después de su calvario con Kokoro, Mitsuru se relaja con Hiro en un río cercano y busca su consejo sobre los extraños sentimientos que ha estado teniendo por Kokoro últimamente. Hiro le dice que esa cosa loca que siente por Kokoro se llamaba amor, y Mitsuru finalmente se da cuenta de que podría tener razón. Después de su chapuzón, ambos chicos regresan al dormitorio solo para descubrir que Soram ya le había contado a todos sobre su sesión con Kokoro. Mientras Futoshi se derrumba de celos, 9 Alpha aparece con el libro que Kokoro dejó caer la noche anterior y la confronta por entregarse a tal contrabando. Aunque entregarse a cualquier actividad sobre la procreación está prohibido, Kokoro les dice audazmente a sus colegas que quiere un bebé y que ellos no fueron creados artificialmente por papá o el Dr. Frank. Como les hicieron creer, más bien nacieron en ese mundo 9 meses después de que un gunner aleatorio de 2 segundos irrumpiera en el lugar equivocado. Al escuchar todas sus teorías sobre dejar su huella para el futuro y vivir una vida mucho mejor, 9 Alpha la denigra y critica tan duramente que Akuno tuvo que abofetearle la cara de estúpido. Sin embargo, antes de que la tensión provoque una pelea, Nana y Hachi aparecen y regañan a Kokoro en una habitación separada por querer tener un bebé. Confundida, Kokoro empieza a hacer varias preguntas para averiguar por qué son así, pero Nana sigue evitándola. En el momento en que Kokoro hace una pregunta sobre las emociones, Nana siente un dolor agudo en la cabeza, lo que le provoca una migraña, y envía a Kokoro fuera de la habitación. Después de que Kokoro se va, 9 Alpha, que ha estado escuchando a escondidas, pregunta si Nana está recayendo en su fase de desarrollo de nuevo, pero Nana le asegura que no, y luego habla de encontrar una nueva Nana para los demás. Por esa época, 2 individuos de alto perfil descienden por una montaña volcánica azul para llegar a la cámara subterránea donde reside la monstruosa princesa de los Claxosaurios. Cuando llegan allí, le besan el trasero y cortésmente intentan que la dama se rinda a los humanos para que su guerra pueda terminar. Desafortunadamente para ellos, la princesa Claxosaurio ve a través de sus tonterías y simplemente los elimina en su lugar como respuesta a su petición. Más tarde esa noche, mientras Timikigo discute las teorías de Kokoro, Mitsuru la rastrea hasta su habitación del dormitorio y le confiesa su amor cuando la encuentra llorando. Cuando Kokoro todavía intenta irse, el hermanito olvida a sus 7 vírgenes en el cielo y finalmente aplaude a la chica de pelo gris toda la noche hasta que ella hace ruidos felices. A medida que la vida vuelve lentamente a la normalidad para el equipo de Ichigo, 9 Alpha y su equipo de entrometidos regresan con papá y le cuentan todo lo que han observado hasta ahora. A la mañana siguiente, Ichigo se entera por Hachu de que pronto abandonarán su dormitorio para ir al campamento de parásitos cerca de la Gran Grieta, así que ella transmite la información a Hiro y a los demás cuando regresa. Aunque esta noticia es un alivio, Hiro sugiere que todos hagan una última gran cosa antes de abandonar su dormitorio para siempre. Curiosa, Miku le pregunta qué debería ser esa gran cosa, y Hiro explica que quiere que Mitsuru y Kokoro se casen. Hitoshi se pone un poco molesto al principio, pero luego se pone los pantalones de hombre y finalmente acepta su decisión. Después de la reunión, cada miembro del equipo de Ichigo comenzó los preparativos para la boda. Mientras Ichigo y las chicas cosen un vestido de novia con sus cortinas, Mitsuru y Goro forjan 2 anillos con alambre de púas oxidado, y el resto coloca las sillas.
En medio de todo el alboroto, Ichigo encuentra a Ikuno actuando sombría y melancólica, y luego le pregunta si todavía está pensando en la bofetada que le dio a 9 Alpha en aquel entonces. Ichigo dice que ya lo ha olvidado, pero cuando Ichigo le agradece por defender a Kokoro y Mitsuru, Ikuno la inmoviliza en la cama y le explica cómo su olla de miel siempre se desborda de líquido cuando está cerca de ella, confundida. Ichigo le pregunta a Ikuno por qué la ama tanto, pero Ikuno dice que es porque ella fue quien más se preocupó por ella y luego procede a llorar profusamente. A la mañana siguiente, Mitsuru lleva a su esposa por el pasillo para ser casados por Futoshi. Pero desafortunadamente, mientras todo el escuadrón los anima, los miserables vejestorios de los puestos gubernamentales envían una nave de asalto al dormitorio junto con los 9 para capturar a Mitsuru y Kokoro. Cuando Hachi ve venir el asalto, llama a 9 Alpha para pedirle una explicación, pero 9 Alpha le dice que se siente y observe como el perro que es, y Hachi le obedece. Momentos después, mientras Mitsuru y Kokoro llegan a las partes finales de su boda, los guardias de la nave de asalto inundan el dormitorio y arrestan a Mitsuru y Kokoro. Al ver a sus antiguos compañeros de equipo liderando la carga, Zero ataca a 9 Alpha para detenerlos, pero como está en inferioridad numérica, los 9 la derriban y completan su misión. Después de todo el calvario, la tristeza regresa al escuadrón 1313 mientras todos empacan sus cosas y abandonan el dormitorio para el campamento de parásitos. En el camino, los altos mandos se reúnen para discutir los resultados de su encuentro con la princesa Claxosaurio después de una discusión de ida y vuelta entre ellos. Papá mismo los calma y les asegura que estarán libres de los grilletes de sus caparazones una vez que realicen sus ideales. Unas horas más tarde, Hiro y el resto del escuadrón 13 llegan al campamento de parásitos y son mantenidos en celdas mejoradas hasta nuevo aviso. No mucho después, 2 guardias de seguridad les traen de vuelta a Mitsuru y Kokoro. Pero cuando el escuadrón intenta hablarles sobre su boda, Kokoro y Mitsuru hacen preguntas como si no recordaran nada de su boda. Al ver esto, Hiro y los demás hacen todo lo posible para recordarles las cosas hermosas que todos hicieron el día anterior, incluyendo sus sesiones de trama. Pero cuando Kokoro y Mitsuru todavía no recuerdan nada, Zero se da cuenta al instante de que sus recuerdos han sido borrados. Momentos después, mientras el escuadrón 13 averigua su próximo movimiento, el Dr. Frank se queda dormido después de una intensa reunión y recuerda cómo era su vida antes de que las cosas se volvieran locas. Durante el año 2025, el joven Frank trabajó como un talentoso científico en una universidad hasta que un día, el canciller lo llamó y le informó sobre una cita de trabajo de un grupo emergente de misteriosos científicos llamado Ape. Inicialmente, Frank no quería aceptar el trabajo, pero cuando el canciller le dijo que ya había aceptado la carta de nombramiento, Frank se dio cuenta de que estaba perdido. Para dar un poco de contexto, se revela que Ape desenterró energía de magma de reservas subterráneas mucho más profundas de lo que el hombre había excavado, utilizando su revolucionaria tecnología minera, y lentamente introdujo la eficiente fuente de energía en el mundo. Durante ese periodo, Frank conoció a una brillante científica que era su mayor admiradora, Karina Milsa, y se familiarizó con ella una vez que se dio cuenta de quién era realmente. Después, se reunió con los ejecutivos de Ape e intentó convencerlos de que no lo contrataran, pero desafortunadamente no lo dejaron ir porque lo necesitaban para desvelar los secretos de la inmortalidad con energía de magma. Durante los siguientes 5 años, Frank y Karina trabajaron incansablemente hasta que desvelaron la inmortalidad con energía de magma y lograron hacer al primer humano inmortal. Una tarde cualquiera, Karina notó a Frank sombrío y le preguntó por qué no estaba feliz. Cuando Frank le dice que es porque sospecha que la humanidad perderá sus funciones reproductivas a cambio de la inmortalidad, Karina le asegura que nada de eso sucederá. Desafortunadamente, con el paso del tiempo, los temores de Frank se hicieron realidad, pero aún así, muchas personas eligieron la opción de ser inmortales. Debido a esto, la humanidad se volvió más avanzada y la brecha de clases entre los ricos y los brokis, como tú, se hizo aún más amplia. Alrededor de 2036, el constante uso de energía de magma se volvió un problema que causó una rápida desertificación global, pero para combatir esto, la humanidad aprobó leyes y proyectos de ley ridículos para regular su uso. Para entonces, alrededor del 70% de los humanos ya eran inmortales, pero Frank y Karina se negaron a someterse al procedimiento debido a algunas razones personales. Una noche en particular, Karina llevó a Frank a una cita y hablaron sobre sus diversas razones para mantener sus cuerpos mortales. Una vez superado eso, ella le dice a Frank que le gustaría tener un hijo con él, y Frank sonríe como un aplaudidor de gatitos por primera vez. Años más tarde, Frank y Karina se casaron, pero como el problema de la desertificación global se estaba volviendo demasiado, Ape introdujo el proyecto de plantación para hacer el arca de la humanidad, y todos estuvieron de acuerdo. No mucho después, se realizó el primer avistamiento de claxosaurios del mundo, y el daño que causó en los continentes hizo que todo el mundo fuera inhabitable. Sin embargo, con el paso del tiempo, sus números crecieron y la humanidad desapareció de la superficie para vivir en las plantaciones flotantes para siempre. En otro de sus recuerdos, Frank viajó a Alaska para analizar un cadáver de claxosaurio con fines de investigación después de realizar su investigación. Esto lo convirtió en el desarrollador principal de un arma especial anti-claxosaurio llamada Franks. Para 2042, Frank desarrolló el primer prototipo de Franks y pronto descubrió por las malas que necesitaba a alguien con funciones reproductivas para pilotarlo. En un momento dado, Karina se ofreció a pilotarlo ella misma y Frank se lo permitió.
Desafortunadamente, en el momento en que intentó pilotar con su mente, el Frank Spot explotó y la eliminó. Tras la muerte de Karina, Frank continuó utilizando varios sujetos de prueba para establecer completamente el método que ahora se usa para pilotarlos y luego introdujo el concepto de cultivar pequeños en lugares restringidos llamados jardines, todo solo para convertirlos en parásitos para su causa. Con el tiempo, los rumores sobre la existencia de una princesa Claxosaurio en un mundo subterráneo se extendieron. Y así, Ocho encontró el hogar de la princesa y envió a Frank allí para traer una muestra de su carne. Sin embargo, cuando Frank llegó allí, la princesa Claxosaurio eliminó a todos sus guardias y le cortó la mano derecha a Frank, como castigo por las graves cosas que había hecho a los Claxosaurios en el pasado. A pesar de perder su brazo por los monstruos que juró combatir, Frank amaba a la princesa de corazón y regresó, esperando verla de nuevo. Mientras el flashback de Frank termina, Hiro y sus colegas entran en su oficina y exigen que los altos mandos, que actualmente están en una conferencia telefónica, devuelvan las memorias de Mitsuru y Kokoro a la normalidad. Al escuchar esto, los vejestorios gordos le dicen que no pueden hacer eso porque los recuerdos que borraron ya se han ido para siempre, y Futoshi se derrumba muy mal. Después, Sorum se adelanta y les pregunta a los vejestorios si hay un número específico de Claxosaurios que tienen que desasignar para que se conviertan en adultos. Cuando los vejestorios se niegan a responder su pregunta, la realidad golpea al pobre chico al darse cuenta de que papá los ha estado usando todo el tiempo. Al ver esto, Hiro hace un trato con los vejestorios para liberarlos y que crezcan tan pronto como termine la batalla, y los vejestorios finalmente acceden a sus deseos. Después de la discusión, Hiro expresa su disgusto hacia Frank por las cosas horribles que le hizo a Zero en aquel entonces, y le hace saber que nunca lo perdonará. Después, regresan a sus elegantes jaulas y conocen a su nueva nana, quien les habla de su próxima misión. Dado que el arma Claxosaurio subterránea de la Gran Grieta, la entidad estelar, está ahora bajo su control, ella los insta a luchar y protegerla de los enemigos invasores mientras la ponen en marcha al día siguiente. Justo entonces, Miku pregunta por su antigua nana, pero la nueva nana no les dice dónde está y en su lugar se presenta. Después de la reunión, Hiro y Zero se encuentran y discuten esto de la entidad estelar con el Dr. Frank, papá y el resto del consejo de App. En resumen, esos jefes necesitan a Estrelicia para controlar la entidad estelar, así que se lo hacen saber a Zero y Hiro de antemano para que puedan estar listos. Momentos después, mientras el Escuadrón 13 se relaja en su elegante jaula, Kokoro siente una extraña sensación en el estómago y rápidamente corre al baño para vomitar. Sintiendo lástima por ella, Miku y los demás sugieren que se salte esta misión, pero Kokoro se niega a hacerlo porque se siente leal a papá. Al día siguiente, los parásitos se equipan en sus Frank Spots cuando el ejército Claxosaurio aparece y establece una última línea de defensa alrededor de la grieta para mantenerlos a raya. Desde la entidad estelar, en el momento en que los Claxosaurios se acercan demasiado, la guerra comienza y las unidades Franks, incluyendo los 9, los atacan y eliminan tantos monstruos como pueden. En un momento de la batalla, Mitsuru llama el nombre de Kokoro y le da una migraña similar a la que tuvo su antigua nana. En ese mismo momento, Kokoro también llama su nombre y luego le da un dolor de cabeza igual de fuerte. En otro lugar, Zero y Hiro intercambian palabras de afirmación. Un Pringle solitario como tú no entenderá mientras descienden lentamente la grieta con Frank y Hachi para activar la entidad estelar. Cuando llegan al fondo, el Dr. Frank les da la orden de activar la entidad estelar, pero poco después de que parten hacia la entidad estelar, la princesa Claxosaurio entra en la grieta y revela su intención de recuperar a su hijo, la entidad estelar. El Dr. Frank intenta disuadirla de pilotar la entidad, especialmente porque no tiene pareja, pero cuando se cansa de sus parloteos, golpea el suelo y le dice que se asociará con Hiro o Zero para pilotar la entidad estelar en su lugar. Después de eso, la princesa Claxosaurio alcanza a Estrelicia y la desactiva por completo. Luego abre la cabina, ve a la humana falsa, Zero, y la arroja de allí. Después analiza la psique de Hiro y aprieta sus labios contra los de él para forzar una conexión entre ellos. Una vez hecha la conexión, la princesa Claxosaurio toma el control de Estrelicia y abre la entrada a la unidad de alojamiento de la entidad estelar. Cuando los vejestorios de Ape se enteran de esto, un gran número de ellos se preocupan. Pero papá les asegura que hicieron planes a prueba de fallos para situaciones como esta. En su camino hacia el interior de la entidad estelar, Hiro le pregunta a la princesa por qué es capaz de pilotar Estrelicia tan impecablemente, y ella le dice que es porque Estrelicia solía ser uno de sus hermanos. Dicho todo esto, la princesa emite un sonido de alta frecuencia que invade los cerebros de cada humano alrededor del área, y luego transmite un mensaje a todos ellos. Acusa a los humanos de robar el símbolo de sus lazos que recorre los pasos del planeta, que es la energía de magma, y luego promete nunca dejar que tomen el control de la entidad estelar. Después del mensaje, Hachi comienza a hacerle al Dr. Frank todas las preguntas correctas sobre los orígenes de los Claxosaurios, y de las respuestas proporcionadas se revela que los Claxosaurios son armas biológicas construidas por una antigua especie de la humanidad, los Claxosapiens. Al estudiar los métodos utilizados para pilotar estas armas Claxosaurio, el Dr. Frank admite a Hachi y a todos los demás que copió el sistema de pareja masculino-femenino y lo usó para perfeccionar los robots Franks. A medida que el Escuadrón 13 comienza lentamente a darse cuenta de la verdad detrás de todo, la princesa Claxosaurio finalmente llega al interior de la entidad estelar y comienza el proceso de despertar. Al darse cuenta de que han perdido su única oportunidad de obtener la entidad estelar, papá y el resto de los funcionarios de Ape deciden destruir el planeta por completo y regresar a sus roles originales.
Sin embargo, a medida que sus naves de guerra intergaláctica se acercan a la Tierra, la princesa Claxosaurio activa los cañones Claxosaurio Tierra-Aire que tiene la entidad estelar y dispara varios misiles al espacio para destruir las naves de guerra. En poco tiempo se desata una guerra intergaláctica entre alienígenas y Claxosaurios, y el equipo de Ichigo queda desconcertado y en shock porque no saben qué demonios está pasando. Pronto la entidad estelar sobresale de la grieta y el Dr. Frank casi estalla de felicidad al ver lo hermosa que es. Justo entonces, un grupo de invasores alienígenas, también conocidos como Verm, envía a sus secuaces a la Tierra para destruir la entidad estelar, pero la princesa Claxosaurio continúa luchando contra ellos para proteger la Tierra. En un momento dado, cuando la princesa cree que ha ganado, papá activa un mecanismo en su cerebro y lentamente comienza a tomar el control de su cuerpo. Mientras los demás permanecen en confusión, papá y otro vejestorio de Ape se revelan como alienígenas de un planeta distante, quienes programaron la entidad estelar para explotar si las cosas se ponen tan difíciles como ahora. Si la explosión ocurre, papá asegura a los humanos que serán aniquilados y llevados al paraíso eterno, pero en cuanto a ellos, los absorberán a todos y serán más fuertes. Dicho todo esto, papá y su compañero de Ape se transforman en sus verdaderas formas y comienzan a absorber la esencia de la mayoría de los humanos en la Tierra. Mientras Hiro y la princesa Claxosaurio son lentamente engullidos por Verm, Hiro se conecta a la entidad estelar, agarrando los cuernos de la princesa Claxosaurio, y le compra a la humanidad una hora más antes de la explosión cataclísmica. Durante este tiempo, el Dr. Frank hace todo lo posible para detener la explosión, pero finalmente, incluso él se da cuenta de lo rápido que es el fin de la humanidad. Con muy poco tiempo restante, el equipo de Ichigo continúa retrasando al enemigo mientras esperan nuevas órdenes de arriba. Cuando las órdenes no llegan, el equipo de Ichigo se rebela y decide ver la verdad por sí mismos dentro de la gran grieta. Mientras tanto, Hiro presiona a la princesa Claxosaurio para que revele la verdad, y la princesa comienza diciéndole que es la única superviviente de una civilización avanzada. Estos Claxosapiens habitaron la Tierra hace 60 millones de años. Un día, un organismo de mente grupal sin cuerpos físicos, Verm, llegó a la Tierra y pidió a los Claxosapiens que dejaran de lado sus cuerpos y se unieran a ellos. Cuando los Claxosapiens se negaron, estalló una guerra de siglos y los Claxosapiens se vieron obligados a evolucionar en armas biológicas, ahora llamadas Claxosaurios. Desafortunadamente, cuando la guerra terminó, las cicatrices de la guerra dejaron a los Claxos incapaces de procrear. Aún así, los Claxos sabían que Verm regresaría a la Tierra en algún momento en el futuro, así que se fueron bajo tierra, se convirtieron en energía de magma y se combinaron con Claxos más fuertes durante millones de años para crear la infame entidad estelar. Mientras el flashback termina, el Dr. Frank le revela a Zero que ella es el clon que creó a partir de las células de la princesa para operar la entidad estelar en nombre de la raza humana, y que también creó varios otros clones ahora conocidos como los 9 a partir de sus células. Al escuchar esto, Zero se levanta y se prepara para llegar a la entidad estelar para poder recuperar a su querido. Cuando el Dr. Frank le advierte sobre las trampas colocadas allí, Zero le dice que no le importa y sale de la oficina. Justo entonces, Ichigo y el resto del Escuadrón 13 encuentran su camino hacia la grieta y recogen a Zero y al Dr. Frank, reuniéndose con Zero. Después se informan mutuamente sobre la situación actual y vuelan lo más rápido posible hacia la entidad estelar. Desafortunadamente, antes de llegar, los invasores los acorralan en un callejón sin salida durante el ataque. Para no perder de vista su objetivo, Eikuno pierde el color de su cabello mientras abre un agujero en la pared detrás de ellos y se queda vigilando para luchar contra los invasores junto a los demás, mientras Ichigo y Goro entregan a Zero y al Dr. Frank a la entidad estelar. Casi al mismo tiempo, una nave avanzada, apodada Ring Horny, se activa de repente en el muelle y despega de la Tierra. Cuando Ichigo y Goro finalmente llegan a la entrada del interior de la entidad estelar, dejan a Zero y el Dr. Frank avanza desde allí y continúa luchando contra todos los invasores alienígenas. Después de eso, el Dr. Frank sacrifica su brazo protésico, que se sabe contiene las células de la princesa, y finalmente abre la entrada al interior de la entidad estelar. Zero luego se sube al dragón Claxosaurio de la princesa y lo monta hasta llegar al interior. Al llegar allí, se abre paso a la fuerza en la cabina de la entidad estelar y casi se desploma al ver a Hiro inconsciente y atrapado dentro del capullo de Verm. Justo en ese momento, el tiempo que Hiro le compró a la Tierra se agota y comienza la explosión masiva. Aún negándose a rendirse, Zero se quita todos sus limitadores, le crecen los cuernos y besa a Hiro para reunirse con él en el más allá. Para entonces, la princesa Claxosaurio, que también está justo a su lado, nota lo cariñosos que son y decide prestarles parte de su poder para ver si puede ocurrir un milagro. Después de besar a Hiro, Zero aparece en una dimensión alterna y abraza a su amado bajo un cerezo. Después de una breve charla, se besan una vez más y casi al instante, la entidad estelar experimenta una rápida mejora al transformarse en una hermosa forma final que Frank llama Strelitzia Apus. Ahora en su forma final, la entidad estelar mejorada, pilotada por Hiro y Zero, destruye todos los buques de guerra de Verm en un golpe final y logra con éxito forzar la retirada de las vanguardias de Verm.
Mientras Verm se retira, el Dr. Frank es aplastado hasta convertirse en puré de patatas rojo, y Zero pierde sus cuernos y se desploma en los brazos de Hiro. Unas semanas después de que termina la batalla, la vida vuelve a la nueva normalidad para los supervivientes. La princesa Claxosaurio y su ejército abandonan la Tierra con Strelitzia Apus para luchar contra Verm en el espacio, y el equipo Ichigo queda varado en la Tierra sin Franks que pilotar ni enemigos que derrotar para asegurar su supervivencia. Plantan algunos cultivos y atienden a los heridos para aumentar sus números, pero en un rincón oscuro de la instalación, Hiro vigila de cerca a su novia que ha estado paralizada desde que terminó la batalla y espera que se recupere pronto. Una mañana cualquiera después del desayuno, Goro se reúne con la nueva nana para pedir reparaciones del sistema de energía y purificación, pero para su consternación, la nueva nana dice que no puede autorizarlo sin las órdenes de papá. En otro lugar, Hiro nota cortes más profundos en el brazo de Zero y se desespera por su condición. Para mantenerse ocupado, se une a los demás afuera para cuidar los cultivos, pero justo cuando intentan hablar con él, una bola de meteorito Claxosaurio de Verm se estrella cerca y los alerta, mientras las otras naves Claxosaurio viajan al espacio desde la Tierra para unirse a la batalla espacial. Kokoro se desploma y es llevada de urgencia al hospital. Momentos después, cuando llegan los resultados de sus pruebas, se revela que está embarazada del hijo de Mitsuru, y Mitsuru considera seriamente dejarla para ir a buscar leche. En cuanto a Hiro, cuando regresa a la sala de Zero, se da cuenta de que ella no está, así que corre fuera de la instalación hasta que encuentra a la pobre chica mirando al espacio y la trae de vuelta. A la mañana siguiente, mientras el equipo Ichigo descubre que sus cultivos se están marchitando, Hachi y la verdadera nana llegan a su campamento y se reúnen con ellos. Resulta que, apenas minutos después de la muerte del Dr. Frank, Hachi y la verdadera nana recibieron un correo electrónico con sus credenciales y lograron encontrar un espacio secreto de almacenamiento criogénico que contenía a todos los pequeños considerados no aptos para ser parásitos. Según el último mensaje del doctor, quería que Hachi y la verdadera nana se convirtieran en nuevos adultos para los supervivientes, pero ahora que se han reunido con ellos, la verdadera nana no sabía qué hacer. Por ahora, sin embargo, analizan los cultivos marchitos y concluyen que el drenaje continuo de energía de magma debe haber despojado al suelo de sus nutrientes. Momentos después, mientras Goro intenta pedir ayuda a Hiro, este corre tras Zero, quien está de nuevo afuera mirando al espacio y nota los mismos cortes profundos apareciendo en su cuello. Después de traerla de vuelta a la sala, Hiro revisa las partes finales de su libro de imágenes y de repente siente el impulso de tocar su frente con sus cuernos. Cuando lo hace, echa un vistazo a los recuerdos actuales de Zero y ve a Strelitzia Apus luchando contra los invasores de Verm en el espacio. Mientras lentamente comienza a entender por qué Zero está en su estado paralizado, Goro y Hachi divisan su dormitorio de la plantación, Mistletoe, en algún lugar y descubren que la tierra allí es apta para la agricultura. Minutos después, mientras Goro les da las buenas noticias a los demás, Hiro aparece y les dice que irá al espacio para salvar a Zero. Confundidos, le preguntan por qué, y él les dice que es porque su mente está en Strelitzia y está luchando en el espacio en ese momento. El grupo intenta disuadirlo de hacer esta locura, pero como Hiro ya ha encontrado la nave espacial Claxosaurio para usar, les dice que no tiene más remedio que salvarla. Mientras se da la vuelta para irse, Goro lo detiene y lo confronta por ser un tonto egoísta que actúa primero y piensa después, pero aún así, Hiro les dice que no tiene más remedio que arriesgarse a salvar a su amada o morir una muerte inútil. Finalmente, cuando Goro se da cuenta de que Hiro ha tomado una decisión, le da un puñetazo en la cara y luego es elogiado por Ichigo por tener agallas de acero. Unos días después, mientras Hiro se prepara para partir al espacio, el Escuadrón 13, la verdadera nana, Hachi y algunos de los supervivientes del equipo de los 9, excepto Mitsuru y Kokoro, se equipan y se preparan para llevar a Hiro a salvar la mente de su amada. Al principio, Hiro intenta llevar la carga solo, pero después de un largo y aburrido discurso de todos ellos, finalmente acepta que lo acompañen. No mucho después, Hiro y su ejército terminan su preparación y abandonan la atmósfera terrestre hacia la nave nodriza Claxosaurio. Cuando llegan allí, Sorome y el resto del Escuadrón 13 se divierten acostumbrándose al entorno de Fuerza Cero. Mientras Hiro pasa su tiempo acostumbrándose a pilotar con 9 Alpha después de aprender su nuevo entorno, los Franks se vuelven a acoplar a la nave nodriza y navegan hacia Strelitzia Apus y la flota de Verm alrededor de la órbita de Marte. En su camino hacia allí, la verdadera nana comienza a desarrollar sentimientos maternales de amor por el Escuadrón 13, y Goro e Ichigo se reúnen con Hiro para disculparse por haberle abofeteado. Justo en ese momento, las sirenas de emergencia suenan mientras la flota de Hiro se acerca al ejército de Verm. Sin embargo, cuando intentan atravesar un bloqueo de naves de Verm para llegar a Strelitzia Apus, la nave nodriza de Verm rodea a Apus y dispara varios láseres a la nave nodriza Claxosaurio, que es la nave principal de Hiro. Hiro y los otros Franks cargan hacia adelante y derriban las naves de Verm, pero cuando las naves continúan multiplicándose, el equipo Ichigo y los 9 deciden luchar y abrir un camino para que los Franks de Hiro lleguen a Apus para que Hiro pueda reconectarse con Zero de nuevo. Con esto, Sorome y Miku toman el mando y abren un agujero en el bloqueo en el momento en que tienen su oportunidad. Hiro y 9 Alpha vuelan a toda velocidad hasta que finalmente llegan a Strelitzia Apus. Desafortunadamente, antes de que logren entrar en la cabina, aparece una máquina gusano humanoide gigante y los golpea. Después de intentar y fallar en asestar un solo golpe al monstruo, 9 Alpha eyecta a Hiro en la cabina de Strelitzia y se bombardea a sí mismo y a los Franks. Él está dentro para destruir al monstruo humanoide.
Después, Hiro llega a la cabina e instantáneamente comienza a crear una conexión entre él y su novia. Al recibir el mensaje, la Zero paralizada en la Tierra envía una respuesta a la máquina que la representa dentro de la cabina de Strelitzia, y Hiro la deja entrar por completo. Mientras accede a las partes más profundas de su mente, se encuentra con el yo anterior de Zero y se explica a ella. Por esa época, los Verms comienzan a atacar a Strelitzia Apus y a la nave nodriza Claxosaurio. Pero antes de que sea destruida, Nana y Hachi logran escapar en una cápsula. Apenas momentos después de salir de la nave nodriza Claxosaurio, papá y los suyos aparecen de repente en la batalla, tomando sus formas incorpóreas y dan un largo discurso para que la humanidad se rinda y se una a su utopía llena de idiotas. Una vez que terminan su discurso, Hachi y Nana se niegan a rendirse mientras el equipo Ichigo y Hiro continúan luchando duro para mantener viva a Strelitzia. De vuelta en la Tierra, Mitsuru y Kokoro tienen problemas para entenderse. Mitsuru quiere que Kokoro deje en paz el cuerpo físico de Zero y esté con él, pero Kokoro quiere que él la deje en paz. Después de una patética discusión de amantes, Mitsuru saca el anillo que casi intercambiaron en aquel entonces y lentamente se abre camino llorando de vuelta al corazón de Kokoro. Momentos después, mientras Zero acepta a Hiro de nuevo en su corazón, su cuerpo físico en la Tierra se convierte en piedra y se une a Hiro una vez más. Después de que su conexión se ha establecido, Strelitzia se actualiza una vez más en el verdadero Apus con la cara y las mejillas de Zero pegadas por todo el robot y dispara rayos devastadores que destruyen un gran número de naves de Verm. Justo en ese momento, dos satélites salen de sus respectivos Mahirs y disparan rayos opuestos entre sí para crear una puerta de deformación. Después de que se ha creado la puerta de deformación, Hiro les dice al resto del Escuadrón 13 que él y Zero atravesarán la puerta y liderarán el sistema solar para seguir luchando contra Verm y terminar la guerra. Al principio, los demás se niegan a aceptar esto, pero cuando Hiro les explica sus planes, lo dejan ir con la condición de que prometa regresar a la Tierra con Zero, y Hiro y Zero entran en la puerta de deformación. Unos 72 días después, Hiro se adentra aún más en Zero y lucha contra tantos monstruos de Verm como es posible. Mientras tanto, el embarazo de Kokoro llega a su segundo trimestre, y los otros supervivientes logran encontrar Mistletoe y explorar el lugar para su nuevo comienzo. Con el paso de los días, el equipo Ichigo, Hachi y Nana lentamente cambian sus miserables vidas en la Tierra, y Kuno se convierte en investigadora. Kokoro se vuelve querida por todos como la primera mujer embarazada, e Ichigo y Goro continúan deseando buena suerte a Hiro y a su amada en la guerra intergaláctica. Unos meses después, Kokoro dio a luz al primer niño en la Tierra después de varias décadas, y Mitsuru se convirtió en un padre orgulloso. No mucho después, los niños encerrados en la instalación de almacenamiento criogénico son rescatados, y el Escuadrón 13 vuelve a ver a algunos de sus viejos amigos. Con el tiempo, el desarrollo alrededor del asentamiento se volvió rápido, y Goro se convirtió en un filántropo viajero. Antes de embarcarse en uno de sus viajes un día, besó a Ichigo justo delante de todos, y casi hizo que su mundo se derrumbara de vergüenza, pero Ichigo se mantuvo fuerte. 2 años después, mientras se acercan al planeta natal de Verm, Hiro empieza a estar demasiado cansado incluso para mantenerse despierto. Cuando Zero le preguntó al respecto, intenta contarle un sueño que tuvo, pero justo en ese momento, papá y su compañero simio aparecen y activan la nave especial, Ring Horny, para luchar contra Strelitzia. Después de hacer que Hiro se durmiera, Ring Horny envía múltiples acorazados para destruir a Strelitzia antes de que Hiro despierte. En medio de todo el caos, Zero intenta que Hiro despierte, pero desafortunadamente su voz no llega a su conciencia sin otra opción. Zero envía un mensaje a su estatua de piedra en la Tierra, rogando a los supervivientes que la ayuden, pero cuando llega allí, la descendencia de Mitsuru y Kokoro, es decir, decodifica el mensaje. Momentos después, una vez que los demás reciben el mensaje, se reúnen alrededor de la estatua de piedra de Zero y rezan al cielo día y noche hasta que Zero recibe su mensaje por alguna extraña lógica de anime. Poco después de recibir sus oraciones, Zero las transmite a la conciencia de Hiro, y esto le ayuda a recordar todas las cosas buenas que ha compartido con todos. Cuando vuelve a la normalidad, Hiro y Zero se hacen uno, y el verdadero Apus de Strelitzia vuelve a la vida. Después, Hiro y Zero cargan a través de una muerte segura y finalmente logran destruir por completo el planeta natal de Verm. Al erradicar del universo a la civilización Verm, Hiro evoluciona completamente a un Claxosapien y desaparece en el tejido del tiempo para siempre con su amada, Zero. Mientras termina la batalla intergaláctica de 2 años y medio, la estatua de piedra de Zero se desmorona en polvo en la Tierra. Los Claxosaurios regresan a su hogar subterráneo en la Tierra, y el Escuadrón 13 continuó creciendo para ser adultos. Más de 5 años después, los supervivientes humanos reconstruyeron la Tierra usando fuentes alternativas de energía, y dieron a luz a varios bebés más. Hachi también recuperó sus testículos ausentes para convertirse en tío de las nuevas generaciones, y el sistema escolar fue reinventado para enseñar a las nuevas generaciones la forma de vida adecuada. En cuanto a Ichigo y Goro, se casaron y están esperando a su primer pequeño, lo que sella el trato para una vida bien vivida para el Escuadrón 13. Esto nos lleva al final del video. ¿Crees que Hiro y Zero se reunirán de alguna manera en algún momento en el futuro? Déjanos saber en los comentarios de abajo, y si quieres más resúmenes de anime como estos, mira este video en su lugar.